Buenas tardes a todos, muchas gracias por la presentación. Y bueno, en primer lugar me gustaría enmarcar esta comunicación que forma parte de un trabajo de investigación más amplio que se está desarrollando en el Laboratorio de Paisaje Arquitectónico y Patrimonial en la Escuela de Arquitectura de Valladolid. Y bueno, esta comunicación es un fragmento de esa investigación, como digo, en el que haremos un recorrido histórico por la factoría de Nitrastur, el Langreo, aquí en Asturias, haciendo un análisis paralelo de su composición, atendiendo especialmente a valores que tienen que ver con su testimonio y su identidad social, para con ello entender la memoria del lugar como un elemento potenciador de las características del territorio. Comenzar con los orígenes, ya que bueno, Langreo a finales del siglo XVIII y más concretamente a partir de la segunda mitad del siglo XIX sufre, vamos a decirlo así, una profunda transformación económica, territorial y social debido al arrollador proceso de industrialización, de modo que tanto población como territorio tratan de adaptarse a marchas forzadas a lo que ese proceso de industrialización les iba imponiendo, pasando en un periodo de tiempo relativamente corto del modo de vida rural al auge de la industrialización. En ese escenario surge en octubre de 1923, en el barrio felguerino de Vega, la primera fábrica de amoníaco sintético y sulfatos, conocida bajo el nombre de Explosivos Río Tinto, que aprovechaba este enclave estratégico muy próximo a los hornos y baterías de coque de la fábrica Duro y Cía, de la que aprovechaba sus residuos para sus propios procesos. Sin embargo, durante el periodo autárquico se produce una limitación de suministro por parte procedente de países extranjeros, por lo que se produce una necesidad de aumento de capacidad industrial sobre todo en la industria agroalimentaria, para dar soporte a esa creciente demanda. Sin embargo, en este caso, la propia topografía del lugar y la propia disposición de las instalaciones imposibilitan la ampliación, por lo que la sociedad decide trasladarse a un solar más amplio. De modo que en 1950 se trasladan a un nuevo solar, a orillas del río Nalón, entre las poblaciones de La Felguera y Barros, y se construye la nueva factoría bajo el nombre de Sociedad Ibérica del Nitrógeno. Es un solar también estratégico, bien relacionado con las redes de transporte para la entrada y salida de mercancías y también relacionada con el núcleo urbano, pero lo suficientemente alejado del mismo para poder albergar esas futuras ampliaciones. El conjunto se entiende como una pequeña ciudad cerrada de unas 20 hectáreas aproximadamente, a la que se accede, como podemos ver en este esquema, por una pequeña calle perpendicular a uno de los ejes principales de la ciudad de La Felguera. Ese eje principal atraviesa la parcela transversalmente y se va subdividiendo ramificando en otros ejes secundarios y terciarios hasta componer esa retícula extremadamente funcional que es el conjunto de la factoría de la Sociedad Ibérica del Nitrógeno. Siguiendo esa composición previa impuesta por los propios ingenieros de la Sociedad Ibérica del Nitrógeno, el equipo de Carlos Fernández Casado, ingeniero redactor, diseñan la corporeidad de los edificios según las premisas del movimiento moderno de la época, con el principal objetivo de dar homogeneidad a un conjunto inicialmente muy heterogéneo en cuanto a necesidades y funciones. Y esto lo lleva a cabo mediante la implantación de un lenguaje común a todos ellos, materializado con estructuras prefabricadas de hormigón armado. De modo que esos edificios se pueden agrupar en tres grandes categorías, según analogías constructivas y diferenciando por tamaños o funciones a albergar. En un primer grupo estarían las naves mayores de entre 20 y 28 metros, caracterizadas principalmente por espacios interiores diáfanos y vigas para puentes grúa. Un segundo grupo, que serían las naves menores de entre 5 y 15 metros de longitud, que se diferencian principalmente del caso anterior en la disposición en el sistema de cubierta, en este caso a dos aguas en lugar de con arcos atirantados. Y un último grupo que se desliga, vamos a decirlo así, de la rigurosidad constructiva de los casos anteriores, en el que podríamos incluir esta marquesina para vehículos, el taller mecánico con cubierta, como vemos, en diente de sierra, y estas estructuras arbóreas
que servían para dar soporte a los depósitos de nítrico. De modo que esa modernidad de las instalaciones y tecnologías, junto con el inusual aspecto de sus arquitecturas y la típica composición que parte de un proyecto global, hacen destacar esas instalaciones respecto de las existentes. El conjunto se erige como un referente y la sociedad lo entiende como un nuevo foco de innovación a nivel nacional, de modo que se impregna en Langreo un cierto prestigio. En cuanto al ambiente de la fábrica, se procuraba para los trabajadores una atmósfera agradable en todos los sentidos, aderezada, por otro lado, por la prestación de una serie de servicios que por aquel entonces el Estado no puede proporcionar y que forman parte del paternalismo industrial de la época, como por ejemplo cobertura sanitaria. De modo que esa idea de gran familia en el que todo el mundo se conoce y es capaz de trabajar con aparente libertad es la que prolifera en la memoria de los antiguos trabajadores según sus propios testimonios y que va dando cuenta de una serie de valores no tangibles a tener en cuenta a la hora de entender un conjunto como este tan estrechamente vinculado a su memoria. Sin embargo, en la última etapa de su existencia, Asturias en general se encuentra con sus sectores de producción en crisis y se van produciendo los sucesivos cierres. Por aquel momento, la sociedad, trabajando para el proyecto Nitrastur, con el que popularmente se conoce al conjunto, aparenta ser una empresa sólida que podría hacer frente con menores consecuencias, a la adversidad con menores consecuencias que, por ejemplo, las empresas siderúrgicas o mineras. Pero contra todo pronóstico, en agosto de 1997 se pone punto y final a su producción en Langreo. La visión a corto plazo de los efectos contaminantes, centrados únicamente en daños personales y, por otro lado, entendidos como parte de los riesgos a asumir a la hora de trabajar en este tipo de actividades de industria química, dejan a un lado la visión sobre el medio ambiente. De modo que esa desatención supone una importante sanción económica que la empresa no puede asumir y pone fin a su producción en Langreo. Esto supone, como cabe entender, un duro golpe, una experiencia bastante traumática, en primer lugar, a los propios trabajadores, pero también a nivel general a la población de Asturias, ya que ven desaparecer uno más de sus motores económicos y con él desvanecerse aquella sensación de respaldo y de soporte que la industria les proporcionaría tanto a ellos como a las generaciones futuras. De modo que lo que hoy podemos ver, pues las premisas de racionalidad y funcionalismo bajo las que fue diseñado el conjunto son prácticamente irreconocibles tras la demolición de unas de sus construcciones principales, y las que quedan pues aparecen como volúmenes que emergen entre la vegetación a modo de objet trouvé casi. Un conjunto, un gran espacio baldío donde la sensación de pérdida se suma a una identidad construida con el paso del tiempo y ahora desgraciadamente destruida por la misma causa. Y ya para con esto concluir, reflexionar sobre la posible controversia que pueda haber al hablar de memoria e identidad en conjuntos o ejemplos como este, ya que hay quien puede apuntar a la continua contaminación a la que sometía tanto a población como a territorio, y también pues, persiste en la recámara de la memoria de los langreanos el duro golpe que supuso su cierre, que son aspectos que pueden hacer ensombrecer todo lo anteriormente analizado y también pues, perder el interés en su conocimiento y la transmisión como legado, ¿no? Pero, sin embargo, la memoria no reside únicamente en lo agradable o lo beneficioso, sino también en el homenaje, en el respeto y, sobre todo, en el aprendizaje. De modo que hay ejemplos extremos, en este caso, en los que no me voy a detener porque son por todos conocidos, en los que pues, se han mantenido memorias extremadamente, como digo, controvertidas por estar vinculadas inevitablemente a la tragedia, al odio o incluso a la tortura, como por ejemplo el memorial para las víctimas del 11S, del terrible atentado, o incluso el memorial de Auschwitz-Birkenau. Salvando, por supuesto, diferencias y escalas,
Nitrastur constituye una parte de un paisaje de la memoria, ya que en los restos de sus instalaciones se relata la historia de un municipio, han sido y son símbolo de prosperidad económica de Langreo y sustento económico de muchas familias que le han dedicado gran parte de su vida. De modo que ante el apresurado avance de la globalización, de la tematización y de la banalización, por tanto, del territorio, se ha apostado por el estudio y el conocimiento de este ejemplo que está, como digo, vinculado tan estrechamente con la memoria y la identidad del lugar. Y ya para concluir, con todo ello, pues parafrasear a Italo Calvino en su libro Las ciudades invisibles, entender las ciudades como un conjunto de muchas cosas, de memorias, de recuerdos, de signos de un lenguaje. Son lugares de trueque, pero no solamente de mercancías, sino también trueques de palabras, de deseos y de recuerdos. Y con esto termino. Muchas gracias por la atención.